Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este precioso espacio que es de ustedes y es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque sin Él, el invitado de honor, no podríamos seguir. ¿Por qué? Porque Él es el que está presente en su preciosa palabra y como Él está presente en su preciosa palabra, Él nos dirige, Él nos va a redargullir, nos va a enfocar si estamos desenfocados, nos va a aconsejar. Así que Él es el invitado de honor, precioso Espíritu Santo de Dios, el Todopoderoso. Amén. Así que, amados, a esta hora estoy muy feliz porque Él está aquí. Él está aquí presente en este video que va a ser preciosa semilla para poder ser sembrada en aquellos corazones que estén dispuestos. Y también va a ser una preciosa semilla para ser atesorada por aquellos corazones que también aún no le conocen. Amén. Así que ante todo quiero hacer una oración para que el Señor nos hable a nuestro corazón. Amado Dios, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti a esta hora, dándote el honor, la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo. Bienvenido a esta preciosa conversación con tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Así que les voy a decir algo muy importante. Tengo algo importante. Tengo una carta. Tengo una carta especial para usted, el amado, la amada del Señor. Para usted, iglesia preciosa del Señor. Para usted es esta carta que el Señor ha mandado en esta noche o en este día, porque no sé en qué lugar o en qué horario vas a ver este video. Amén. Así que es de parte de Jesucristo. El Señor ha enviado esta cartera o a este atalaya para anunciar una palabra de alerta, de urgencia, de emergencia. Así que nosotros a esta hora lo haremos con todo el corazón. Estaremos atentos, prestando oídos, prestando atención para poder ser edificados, porque su palabra siempre nos va a edificar. Amén. Entonces, quiero decirles que hoy vamos a estar viendo una parte del libro de Amós, una porción muy preciosa, una porción que nos va a demandar mucho a nosotros como iglesia del Señor. Pero antes de empezar, quiero hacer una pregunta. Bueno, dos preguntas. La primera es, ¿a quién le gusta que le digan la verdad? ¿A quién le gusta que le hablen con la verdad? Que sean sinceros, que hablen con la verdad. A todos, ¿cierto? A todos nos gusta que nos hablen con la verdad, que sean sinceros, ¿cierto? ¿Y a quién le gusta que le hablen con hipocresía? ¿A quién? ¿A quién le gusta que le sean hipócritas? Que sean de doble cara. ¿A quién? Yo creo que a nadie, ¿cierto? A nadie nos gusta que nos hablen con falsedad, con hipocresía. Pues de eso se trata. La verdad es sinónimo de justicia, de decir la verdad, de ser justos, para decir la verdad, para hablar, para actuar. Y cuando hay hipocresía es sinónimo de falsedad, es decir, que ya hay algo que nos está diciendo, una lucecita roja, cuidado, cuidado, esto no es de Dios, no debes actuar así, ¿cierto? Bueno, pues esta preciosa palabra de hoy nos habla, nos demanda que tenemos que arrepentirnos de todo lo que no esté en orden en el camino del Señor, hacia el camino del Señor. Entonces el Señor nos está llamando a un arrepentimiento, pero es un arrepentimiento genuino. ¿Qué quiere decir un arrepentimiento genuino? Que lo que estemos decidiendo hacer, lo hagamos para bien de nuestras almas. Porque los que están sin Cristo aún, los que no conocen su nombre,
ellos no están interesados. Ellos están enfocados en otras cosas materiales, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a estar leyendo la preciosa palabra de Dios en Amós 5:4, que es la que voy a tomar como base. Pero luego miraremos otros pequeños versículos del mismo libro. Y voy a leer Amós 5:4, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Amén. Cuando el Señor nos está llamando a un arrepentimiento, eso es una alerta. Esto no es un chiste. Esto es algo desafiante a ser sinceros al escuchar este mensaje de parte del Señor, cuando nos está diciendo que nos está llamando a un arrepentimiento. ¿Por qué el Señor le está hablando a la iglesia a un arrepentimiento? Aquí en el libro de Amós, el Señor está hablando a su pueblo. Amén, a su pueblo. ¿Y quién era Amós? ¿Quién es Amós? Amós era un campesino, muy humilde, sencillo. Tal vez por aquellos ricos de esa época lo mirarían por debajo del hombro y le dirían, ¿un campesino? Pero sí, a ese sencillo campesino el Señor escogió. ¿Para qué? Para anunciar un llamado de arrepentimiento. Entonces Amós estaba confrontando a aquella sociedad de ese entonces de Israel del norte, porque Israel estaba dividido en dos. Estaba dividido en el sur, Israel del sur e Israel del norte. Amós vivía en el sur de Israel. Él vivía en una nación o una población llamada Tecoa, que estaba ubicada en Judá. Entonces, él era la parte del sur, era un sureño, ¿cierto? Él fue a visitar y viajó a Israel del norte. Israel del norte estaba viviendo una vida completamente diferente a la que se vivía en Israel del sur. Este extranjero, porque estaba en otra área, era un extranjero aún de su propio país y nación, lo llama la palabra, ¿cierto? Pero ellos se habían separado más o menos unos 170 años atrás. Es como para nosotros más o menos enterarnos un poco de cómo funcionaba esto, amén, y cómo estaba pasando. Entonces Amós fue a Israel del norte, ¿cierto? Al reino del norte, lo llama la palabra de Dios. Y él se encontró con algo, wow, sorprendente, algo indignante, ¿cierto? Y se dio cuenta que el reino del norte estaba viviendo de una manera religiosa, de una manera muy enfocada al materialismo. Y Amós se sorprendió y él dijo, no me importa la aceptación de la sociedad. Él no era un profeta que le gustara hablarle a ellos como para que lo escucharan y lo pusieran como en buena vibra, en buena mirada. No, a él no le importaba eso. Él no era hijo de profeta tampoco. Él era un simple agricultor, pero al que Dios llamó y al que él dijo, yo quiero ir, al que él obedeció. Entonces Amós enfrenta o confronta a una nación que se había vuelto materialista. ¿Qué pasó con el reino del norte en este tiempo?
en ese momento. Resulta que en este tiempo el Reino del Norte estaba viviendo de la mejor manera. ¿En qué sentido? No habían rumores de guerra, así que estaban muy tranquilos. Entonces, por primera vez, el Reino del Norte no afrontaba esas amenazas militares, ¿cierto? En el Reino del Norte se manejaban unas rutas, se controlaban unas rutas comerciales claves. ¿Y qué pasaba allí? Había mucho mercado, muchos mercaderes, y esos mercaderes iban acumulando grandes ganancias. Ellos vendían artículos, artículos de lujo, de lujos, y se hicieron de acceso muy fácil a esos artículos, porque hubo mucho trabajo de mercadeo, ¿cierto? Entonces ellos hicieron nuevas casas, casas de piedra, casas lujosas, muebles incrustados a las paredes, muebles de marfil, o sea, cosas extravagantemente finas, muy buenas comidas, vinos finos. Ellos tenían los mejores, inclusive los mejores ungüentos corporales, es decir, aromas, especies, perfumes, cremas, todo lo que ellos pudieran usar, ellos lo tenían y llegaban a través del comercio, por las rutas comerciales que ellos tenían claves. O sea, era una nación que estaba siendo muy próspera. Entonces, ellos tenían paz porque no había ningún problema de amenazas militares, así que ellos estaban en una paz muy chévere, muy tranquilos. Pero ¿qué pasaba? Amós, al cual Dios trajo del reino del sur a observar lo que estaba pasando en el reino del norte con sus hermanos, se encontró que esa vocecita de él, que se veía y se sentía tan pequeña, pues recordemos que él era un campesino, ¿cierto? Entonces lo miraban de esa manera, pero él estaba indignado e irritado, y él hablaba con un lenguaje de agricultor. Hoy en día lo podemos ver como un lenguaje de un campesino normal de nuestra época. Entonces, ¿qué pasa? El carácter de Dios en este libro de Amós le está hablando a la iglesia, a su pueblo, a su escogido, a Israel, que se había vuelto religioso y que se había vuelto simplemente lleno de lujos, de comodidades, de prosperidad, y pensaban que eso a Dios le agradaba. Y este varón, Amós, se da cuenta que ellos tenían una idolatría, tenían dos imágenes, ídolos, parecidos a los becerros. Pero él no se enfocó mucho en esa parte, aunque le dolía y le daba cólera ver esto. Él se enfocó más en la parte de cómo ellos actuaban con la injusticia a los demás. Entonces, miraban cómo había esa opresión al pobre, cómo habían negocios deshonestos, cómo habían sobornos inclusive en la corte. Entonces, el privilegio comprado con oro y con plata se veía mucho. Él pudo ver todo esto porque él no lo practicaba, ¿cierto? De donde él venía no lo practicaba. Y sin embargo el Señor le vino a amonestar a él para que amonestara a Israel del norte, del reino del norte, y les dijera las crueldades y las injusticias que ellos estaban haciendo con el pueblo. Entonces nos vamos a ir por un momento a Amós, el mismo 5, versículo
1, donde dice: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Una palabra fuerte que Dios les estaba hablando aquí al pueblo de Israel. Ahora, si nos venimos actualmente a nuestro tiempo moderno en el que estamos viviendo, todas las naciones, ¿cierto? Moderno por la tecnología y por muchas cosas que vivimos, ¿cierto? Y nos damos cuenta que se vive lo mismo que se vivía en ese tiempo, que prácticamente la contaminación ha llegado aún dentro del pueblo de Dios. Porque es que este mensaje lo está el Señor llamando a un arrepentimiento, pero es a su iglesia, porque se está dejando contaminar muchos, ¿cierto? Muchos se están dejando contaminar y algunos no se han dado cuenta. Ellos obtenían sus riquezas, ¿cómo? A costa de los pobres. Ellos los ponían a trabajar y parecía que hubieran aprendido costumbres de otras culturas. Se les había olvidado por completo lo que Dios les había enseñado. Estaban completamente apartados de Dios, aunque ellos no lo veían así. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Ellos habían hecho como una amputación del corazón mismo en su relación con Dios. Eso está pasando hoy en día. Hay una amputación en el corazón para con la relación con Dios. Y saben, no lo vemos así. Porque a veces pensamos que la prosperidad mal habida proviene de Dios, pero no es de Dios. Es de nuestros malos actos, es de nuestro pecado. Y así lo llama el Señor, pecado. Por eso aquí hay una parte donde el Señor nos declara y dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados y nombra las ciudades en las cuales estaban practicando esos pecados. Nombra Damasco, nombra a Tecoa, Gaza, Edom y hacia otras más. Y dice: y por el 4, ¿qué querría decir nuestro Dios con ello? Que se había aumentado mucho la maldad y el pecado. Estaban practicando. Por ejemplo, pecados que estaban practicando. Trillaban con trillo de hierro. Es decir, no les importaba cómo su hermano pobre tenía que trabajar duro para que produjera y ellos ganaban más. Entregaban a sus hermanos como esclavos, olvidando el pacto entre hermanos. Aún los mismos gobernadores lo hacían. Hacían cosas que eran ilícitas delante de Dios. A veces nos preguntamos, ¿cómo puede pasar esto en un pueblo donde conoce la palabra del Señor? ¿Qué los cegó a ellos llegar hasta ese punto? Se habían vuelto violadores de todo afecto natural. Se habían vuelto ladrones, porque cuando abusamos de la pesa y la medida, se llama ladrón, se llama robar. Se habían vuelto guardadores de rencor. Sí, inclusive eso. Guardaban rencor por cosas que tenían que perdonar, como demanda la palabra. 70 veces 7 debemos perdonar la ofensa, y es diaria. Ni siquiera al año o al mes o a la semana, es diariamente. 70 veces 7 perdonaremos a nuestro hermano, dice la palabra del Señor. Y nosotros a veces como iglesia no la practicamos, no practicamos el perdón, ¿cierto? Entonces estas almas
estaban menospreciando la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Se volvieron hombres mentirosos, hombres hipócritas, hombres que porque pensaba que iban allá al santuario a cantarle a Dios, a ofrendar, a diezmar, con eso era suficiente. Como que si Dios, Jehová de los ejércitos, Él fuera ciego y fuera sordo. Estaban muy equivocados. Así que, amados, en el 5:21 vamos a leer rapidito, dice, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Eso es lo que quiere decir, que el Señor no los va a estar escuchando en sus asambleas. Ellos creen que Dios está ahí presente y ellos están anhelando que Dios los bendiga, pero ellos no se han dado cuenta que sus acciones Dios las llama pecado, porque son acciones que están en contra de la palabra de Dios. Y amados, hoy en día, en nuestro tiempo, lo estamos viviendo. E inclusive, en este tiempo moderno, la iglesia del Señor se ha contaminado. Mucha mies se ha contaminado. Y pueden decir que no. ¿Y saben cómo se le llama a esa que se ha contaminado? Se le llama apostasía. Se han vuelto apóstatas. No solamente los pastores que están llevando la palabra del Señor con cizaña, con levadura, sino también aquellos que la escuchan, que están dentro de un gran templo, o puede ser pequeño, pero están atesorando esa palabra con levadura y les agrada, porque aquel pastor mentiroso o aquel que dice ser pastor de Dios, pero está con mentira disfrazada de verdad, usando la palabra del Señor, está trayendo adulterio a las almas en sus corazones, porque está adulterando la palabra de Jehová, la palabra del Señor, donde dice que es un gran pecado contra Dios. Entonces, en el 5:24 dice el Señor, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Qué estaba pidiendo y qué está pidiendo el Señor? A nosotros, su iglesia, a nosotros, su pueblo. Está pidiendo que se haga juicio y que se haga justicia. Y hoy en día lo vemos. Mucha iglesia del Señor, y ustedes sabrán que no estoy mintiendo, hacen negocios y son negocios sucios. Y piensan que porque van y diezman con esa plata, a Dios le agrada y ya perdonó el pecado. Es una gran mentira disfrazada de verdad. Y si nosotros no nos arrepentimos a tiempo, el Señor va a llamar a juicio. Y ¿saben algo? El Señor es un Dios de amor y de perdón. Pero también se nos ha olvidado que en su palabra preciosa dice que Él también es un Dios de fuego consumidor. Y a Él no se agrada ni va a colitar sinvergüenzuras en su pueblo amado, porque Él escogió a su pueblo. Amén. Y aquí dice en Amós 3:2, lo voy a leer rápidamente. Amós 3:2 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las naciones, de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Quién dice esto? Jehová. Así que, amados, es un tiempo para reflexionar en su preciosa palabra, que la palabra del Señor no es un juego, ni la palabra del Señor es religión, religiosidad, no es eso. Tenemos que volvernos personas que nos agrade hacer justicia, que cuando alguien venga a sobornarnos con un empleo sucio, donde tengamos que robar, donde tengamos que mentir, donde tengamos que poner más a la medida,
nosotros aprendamos a decir que no. Porque la palabra de Dios dice que a lo malo le digamos malo y a lo bueno le digamos bueno. Así que, amados, no tomen poco este mensaje que el Señor nos está demandando. Esta carta es una carta de urgencia. Recuérdelo, una carta de urgencia, el cual el Señor nos está demandando a través de este libro de Amós. Este libro de Amós tiene 9 capítulos. Léalo. Léalos en casa, que el Señor les va a ministrar de una manera especial para que seamos ese pueblo escogido, ese linaje real, ese precioso linaje real del Señor que Él nos va a demandar un día. Si renunciamos a esta vida de lujos, a esta vida que nos ofrece tanta prosperidad, pero ¿a cambio de qué? Y olvidando que el Señor prospera a sus hijos, porque el que prospera es Él, no nosotros mismos con nuestras propias manos y esfuerzos, es el Señor. Cuando usted cumple su palabra, cuando usted la ama en su corazón, cuando usted se decide por Él. Así que yo le invito a usted, amigo, amiga, que todavía no conoce al Señor, que no se desanime porque ve malos testimonios. No los mire a ellos. Usted tiene que mirar al Mesías, al nuestro amado Jesús que murió en la cruz del Calvario un día para venir a rescatar, para venir a sacarnos de la mentira disfrazada de verdad. Y a usted, hermano precioso, amado, le animo y le desafío a que se apegue más del Señor, a que sea más decisivo, a que se decida por Él, y a que no renuncie a Él, a que no cambie al Señor por unas monedas de plata. No lo cambie por las vanidades de este mundo. Con mucho amor se los digo, con mucha humildad se lo digo. Jesús es amor, Jesús es humilde. Y aunque no nos guste escuchar la verdad que trae la palabra de Dios, que trae la Biblia, debemos amar esa verdad, aunque duela, aunque suene feo. Al principio puede sonar feo, puede doler, pero sabe una cosa, si usted dispone su corazón, el Señor es tan bueno y tan poderoso que ese corazón lo va a volver un corazón de carne, el cual le va a gustar, le va a degustar escuchar la palabra del Señor sin levadura. La palabra de Dios que le trae la verdad y no le trae hipocresía. Amén. Entonces Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los levante, los fortalezca y no se les olvide que Dios tiene a este mundo en sus manos. Este mundo no lo tiene el enemigo. Este mundo no lo tiene otro hombre en sus manos. Lo tiene el poderoso Rey de Israel, el poderoso Dios de los ejércitos, el Adonai, el Todopoderoso. Entonces, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Shalom, la paz de Dios con ustedes, amados.